Hola, bienvenidos al canal de Conexión Valencia, especialistas en inversiones a distancia, relocación para migrantes y expatriados y gestión de alquileres. Somos agentes colegiados y registrados en la Generalitat Valenciana. Mi nombre es Luz Amparsomian y en este video vamos a hablar de cómo alquilar sin nómina. Ante todo me gustaría contarte algunas cuestiones terminológicas. Si vas a buscar un alquiler en España, en cualquier parte de España, si bien siempre en estos videos vamos a estar haciendo hincapié de lo que sucede en la ciudad de Valencia, mucha de esta información te va a servir para alquilar en cualquier lugar del territorio español. ¿Qué es una nómina? Una nómina es un recibo de sueldo, un recibo de haberes, es un comprobante de que trabajas en territorio español y cobras tus honorarios o tu sueldo o tus jornales en territorio español. Cuando hablamos de nómina nos referimos a ingresos recurrentes. ¿Y por qué es importante tener ingresos recurrentes a la hora de alquilar en España? Para eso necesito explicarte cómo funcionan los seguros de impago. El seguro de impago es un seguro que habitualmente contratan los propietarios para protegerse de una posible ocupación o incumplimiento. Tengamos en cuenta que aquí en España, cuando hablamos de ocupación, independientemente de que podemos estar hablando de una propiedad que estaba vacía, a la que entraron algunas personas y nunca se fueron, ese no es el tipo de ocupación que se da con más habitualidad. En realidad, cuando hablamos de ocupación en España estamos hablando de un contrato de alquiler que se firmó de buena fe, de mutuo acuerdo, en el que un propietario accede a alquilarle a una persona una vivienda y esa persona de buenas a primeras deja de pagar el alquiler. Cuando esta persona deja de pagar el alquiler, esto inicia un proceso extenso, en muchos casos para los propietarios, en los que tienen que iniciar acciones judiciales en contra de ese inquilino e iniciar un proceso que se llama de desahucio para que estas personas dejen la propiedad. Entonces, los propietarios, para protegerse, en el caso de que esto sucediera, por todas las pérdidas que la ocupación les puede llegar a ocasionar, contratan un seguro de impagos. El 90% de las propiedades que están en alquiler en España son con seguro de impagos. El seguro de impagos te va a pedir, para poder atravesarlo, que demuestres que tenés ingresos recurrentes en España. Esto significa que los inquilinos trabajan o cobran en territorio español, ya sea en trabajo como autónomos o en trabajo por cuenta ajena, y van a tener que demostrarle al seguro cuáles son sus ingresos. ¿Cómo se demuestran? Bueno, generalmente el seguro nos va a pedir una copia del contrato de trabajo, que debe ser generalmente un contrato indefinido, y las 3 últimas nóminas para corroborar cuáles son los ingresos reales de esos inquilinos que quieren aplicar al alquiler. Generalmente el seguro de impagos le solicita a los inquilinos que dupliquen o en algunos casos tripliquen lo que van a pagar de alquiler en relación a sus ingresos. Y también en algunos casos solicitan que la antigüedad de ese trabajo sea superior a 3 meses, porque ustedes saben que aquí, cuando se inicia un contrato de trabajo, los primeros 3 meses generalmente se está a prueba. En muchos casos incluso pueden llegar a pedir que la antigüedad sea mayor a 1 año. ¿Qué sucede en el caso de no poder pasar un seguro de impagos? Yo soy un migrante, soy un expatriado, llego a la ciudad, tengo un contrato de trabajo quizás de otra parte del mundo o tengo ingresos recurrentes en otra parte del mundo, pero no en España. Bueno, en ese caso podemos llegar a optar por la figura del avalista. El avalista es una tercera persona que va a ser solidaria respecto del pago del alquiler a través de sus propios ingresos. Los seguros de impagos y algunos propietarios y algunas inmobiliarias, no todas, pero algunas, permiten que el seguro de impagos se pase a través de un avalista. Este avalista, obviamente, al igual que lo tendríamos que hacer nosotros, va a tener que demostrar que está trabajando con un contrato de trabajo indefinido, y en el caso del avalista probablemente le pidan que cuadruplique o quintuplique en algunos casos lo que vamos a pagar de alquiler. Para darles un ejemplo rápido, si voy a alquilar un piso de 1.000 euros, mi avalista debería tener ingresos netos aproximados de 4.000 euros, entre 4 y 5.000 euros, para poder pasar el seguro de impagos. Por eso cuando hablamos de avalista, hablamos en plural, decimos avalistas. ¿Por qué? Porque aquí en España la mayoría de los trabajadores son mileuristas, con lo cual con un solo avalista no suele ser suficiente para pasar el seguro de impagos. Supongamos que no tenemos ingresos recurrentes en España.
y que tampoco tenemos avalistas, amigos, familiares, personas que tengan ingresos en territorio español que puedan respaldar el alquiler. Y entonces, ¿cómo hago para alquilar? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay un 10% del mercado. Ese 10% se reduce si tienen mascota, tengan esto en cuenta, pero hay aproximadamente entre un 7 y un 10% del mercado de alquiler que es más flexible respecto de las condiciones. ¿Qué quiere decir esto? En ese 10% nos vamos a encontrar propietarios que están dispuestos a aceptar y evaluar otro tipo de situaciones laborales y personales para poder llegar a un acuerdo respecto del alquiler. Esto quiere decir que cada 10 pisos que ves publicados en Idealista, por ejemplo, si no tienes nómina en España, probablemente 9 te digan que no. Y esto no tiene que ver con que haya algo malo contigo, con tu familia, con tu situación personal, sino que tiene que ver con que el mercado se maneja de esta manera, a través de los seguros de impagos. Y si no puedes aplicar para pasar el seguro de impagos, entonces te encuentras en una situación en la que tenés que lograr que el propietario esté tranquilo, brindarle las garantías suficientes y lograr el alquiler por fuera del universo del seguro de impagos. Entonces, ¿qué le puedo brindar al propietario para darle seguridad y cómo puedo hacer para lograr el alquiler si no tengo nómina en España? Bueno, lo que yo siempre le digo a nuestros clientes es que tenemos que pensar en esto como una cajita de herramientas. Si yo voy a arreglar un piso y, por ejemplo, solamente en mi caja de herramientas tengo un serrucho, probablemente si tengo que atornillar no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? De tener la mayor cantidad de herramientas posibles. ¿Para qué? Para que si se presenta una oportunidad de alquiler con una modalidad u otra, podamos optar a ella. ¿Cuáles son las herramientas más habituales para lograr el alquiler? Bueno, el top en las opciones dentro del universo de la flexibilidad al momento de alquilar son los pagos por adelantado. Hay que tener en cuenta que pospandemia la situación cambió mucho en España en relación a los alquileres y hoy por hoy, si vamos a optar por un contrato de larga estancia, probablemente el propietario nos pida el pago del primer año por adelantado. ¿Por qué es esto? Porque los contratos de larga estancia tienen un primer año de obligado cumplimiento y el propietario quiere asegurarse de tener por lo menos ese primer año cubierto. ¿Qué sucede después del año? Bueno, en muchos casos se sigue pagando mes a mes y hay propietarios que incluso agregan una cláusula al contrato en el cual figura que llegado ese primer año de obligado cumplimiento, los inquilinos deberán demostrar que tienen solvencia suficiente para afrontar el pago mensual y que en caso de no tenerla van a volver a hacer el pago de una nueva anualidad. Esto es muy importante porque le brinda tranquilidad al propietario. En el caso del migrante, le resuelve la situación de poder ingresar al piso de alquiler. Durante ese año que se adelantan los pagos, no se paga alquiler mensual porque es justamente un adelanto y entonces de esa manera pueden lograr tener el contrato que necesitan, no solo para ingresar a vivir a la vivienda, sino también para empadronarse. En el caso de contratos temporales, lo más normal es que los propietarios no soliciten el pago del contrato temporal completo por adelantado. Esto quiere decir que si tengo un contrato temporal de 6 meses que me serviría para empadronarme, debo pagar el contrato completo por adelantado. Los contratos temporales generalmente se realizan entre 6 a 11 meses, porque 6 meses es lo mínimo que necesitamos para poder empadronarnos. Generalmente los contratos temporales no suelen exceder el año de duración y en todos los casos hay que siempre verificar si luego se podrá renovar o no. ¿Qué otra opción tenemos al momento de alquilar sin nómina si no podemos adelantar un año de alquiler o no podemos adelantar los pagos que nos solicita el propietario? Bueno, nosotros trabajamos también con empresas de garantía de alquiler. Una garantía de alquiler no es un seguro de impagos, es una figura totalmente distinta. Es mucho más similar a lo que sería un aval bancario, del cual ahora en un ratito vamos a estar hablando. La garantía de alquiler lo que hace de cara al propietario es brindarle una cobertura muy similar a la que le brindaría el seguro de impagos. Le cubre daños vandálicos en la propiedad hasta 3.500 euros, rentas adeudadas, servicios judiciales y suministros impagos de la propiedad. Es una garantía de que mientras dure el contrato de alquiler, el propietario va a estar cubierto ante cualquiera de estas situaciones. De cara al inquilino, la garantía de alquiler es mucho más flexible que el seguro de impagos, porque si por ejemplo eres un nómada digital o una persona que trabaja con contratos en el exterior o por ejemplo tienes familia en otro país como puede ser Argentina,
que pueden respaldar tu alquiler. A través de la garantía de alquiler puedes lograr la cobertura para lograr justamente acceder a ese alquiler que tanto deseas. ¿Cómo funciona la garantía de alquiler? La garantía de alquiler lo que nos brinda es la posibilidad de presentar ingresos recurrentes propios o de terceras personas de cualquier parte del mundo. Tiene un costo, obviamente es un producto financiero, generalmente el costo es del 5% de la renta anual. En el caso de contratos de larga estancia se calcula en un año de duración y en el caso de los contratos temporales ese 5% será en base a la renta de los meses que dure el contrato. El problema que hay con las garantías de alquiler es que no todos los propietarios y todas las inmobiliarias lo toman como una opción válida. No todos aceptan garantía de alquiler, con lo cual de cara al inquilino, si bien es viable poder tramitarla, no siempre se acepta como una opción viable. El aval bancario es otra manera de lograr el alquiler si no puedes pasar un seguro de impago y no tienes nómina en España. ¿Cómo funciona el aval bancario? Bueno, básicamente, ante todo, tenés que tener una cuenta bancaria con fondos suficientes en España. No sirven cuentas de otras partes del mundo ni tampoco avales bancarios de otras partes del mundo porque no serían ejecutables. Entonces, tienes que tener una cuenta bancaria en España abierta y con fondos suficientes. ¿Cuántos fondos necesitas? Depende de lo que solicite el propietario. A veces los avales son de 3 meses, de 6, de 12, dependiendo de lo que solicite cada propietario. Tener un aval bancario significa tener el dinero en tu cuenta, pero congelado a favor del propietario. Ese dinero probablemente lo puedas invertir en fondos de inversión. El banco te irá asesorando acerca de qué podés hacer con ese dinero para que no se desvalorice congelado en la cuenta, pero no podés utilizarlo para hacer compras. Lo vas a ver en tu cuenta, pero no lo vas a poder usar. El aval bancario se extingue cuando se extingue el contrato y si en algún momento se generara algún impago, el propietario se va a acercar al banco para cobrar las mensualidades que estén adeudadas. Lógicamente, el aval bancario es un producto financiero, con lo cual tiene un costo que puede variar según el tipo de cuenta que tengas y según el banco con el que operes. Si bien en todos los casos no es viable, en algunos casos el aval bancario nos abre puertas. Como les decía antes, la idea es tener la caja de herramientas con la mayor cantidad de herramientas posible. Otra opción que tenemos para lograr el alquiler, que no se presenta tan frecuentemente pero que en algunos casos nos ha ayudado a poder avanzar con alguna operación, es el aval metálico. ¿A qué nos referimos con metálico? Bueno, es un dinero en efectivo que se le deja al propietario para poder lograr el alquiler. Se supone que si se genera algún impago, el propietario ejecutará ese dinero que tiene en su poder. ¿De cuánto puede ser el aval metálico? Bueno, depende del propietario y de la propiedad, pero generalmente es el equivalente a 3, 6, 12 mensualidades dependiendo del caso. No es un pago adelantado, es un aval y como tal queda en manos del propietario y nosotros debemos pagar mes a mes religiosamente nuestra renta para no generar ningún impago. Al finalizar el contrato de alquiler, el propietario debe devolver este dinero. Con el aval metálico hay que tener ciertas precauciones vinculadas con la seguridad jurídica de ese dinero que se está entregando. Generalmente yo siempre recomiendo que si es un particular, tratemos de buscar otras alternativas que sean financieramente y jurídicamente más seguras para los inquilinos. En cambio, si el que pide el aval metálico es una empresa, bueno, tenemos otro marco de seguridad jurídica para poder movernos con más comodidad. Muchas veces estas opciones no se presentan de forma plena. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los propietarios, para estar seguros o tranquilos, prefieren formas híbridas en las que algunas de estas herramientas se encuentran combinadas. Esto dependerá de cada ecuación: inquilino, propietario, propiedad. Es importante que sepas que independientemente de la condición con la que vayas a alquilar, ya sea con nómina y con seguro de impagos, o sin nómina y sin seguro de impagos, siempre habrá ciertos conceptos que se deberán abonar y que los debes contemplar al momento de querer acceder a un alquiler. Estos conceptos son el mes en curso, que se paga generalmente completo o un proporcional dependiendo de la fecha de firma del contrato, la fianza, que en contratos de larga estancia es equivalente a una mensualidad de la renta y en caso de contratos temporales es equivalente a 2 mensualidades, los honorarios de la inmobiliaria, que generalmente son una mensualidad masiva, y obviamente garantías adicionales que puede llegar a pedir el propietario. La ley de arrendamientos urbanos prevé que se pueden pedir hasta 3 meses de garantías adicionales.
Son 3 mensualidades que quedan en poder del propietario por si llegara a ocurrir cualquier inconveniente. Las garantías adicionales no siempre se solicitan, pero pueden solicitarse, por ejemplo, en casos de pisos que estén refaccionados y en los que vaya a entrar un inquilino que tiene niños o mascotas, en el caso de migrantes en donde el propietario no ve tan clara la situación financiera y económica de la familia. Hay muchos escenarios en los cuales el propietario las puede solicitar. A veces no solicita los 3 meses de garantía adicional, pero sí solicita algún mes adicional a la fianza como para tener un reaseguro, sobre todo cuando son pisos muy equipados o que tienen tecnología. ¿Qué documentación necesito para acceder a un alquiler? Bueno, principalmente tenés que tener algún documento acreditativo de tu identidad. Generalmente en el caso de los migrantes será el pasaporte. Hay gente que ya generó su CUE, su certificado de la Unión Europea o su DNI y pueden presentar esto para poder hacer el contrato de alquiler. Es muy importante que sepan que si están en situación administrativa irregular, va a ser muy difícil que un propietario acepte que accedan a un alquiler. Tiene que ver con un montón de cuestiones en las que no vamos a profundizar en este video, pero si necesitas más información podés escribirnos y con mucho gusto te asesoraremos y te informaremos al respecto. Busquen siempre seguridad e información.